Oigan, no puedo creer que los encontré. Estaba limpiando la bodega con mi mamá y en una de las cajas más al fondo encontramos esta. Hola, soy Alonso Mesa y esta es una caja de mis juguetes favoritos de la infancia. ¿Quieres abrirla? ¿La abrimos? Imagínate que te hubiera dicho que no. Y aquí se acaba el video. Adiós, gracias. Le vas a dar clic al siguiente video. Solo sé que hay muchos, pero imagínate que tú tengas los mismos. Peluches, muñecos, obviamente Alonso en brillantina, que haya como un vibrador o algo así. ¿Qué harías? Me siento como en Navidad. ¿La abrimos? Aparte, todos estos juguetes no los compré todos en un momento. Los fui recolectando, adquiriendo, comprando, intercambiando. Y la neta es que también tengo un buen de Legos que están en otras cajas. Pero eso es otro video para después. Si quieres uno así, me dices abajo. Puta madre. Vean. Ok. Max Steel. Ay, me gustaba jugar con él. Claramente ya vimos por qué. Y este era mi protagonista. O no le podía quitar esto, pero se veía muy cool. Y siempre me gustaba porque era como de... Y le quitaba los pantalones y era como de... ¡Oh, sí! Vamos a ponerte ahí. Este es Jafar. Yo siempre quería ser el villano, el malo de la historia. Entonces mi historia giraba que llegaba el protagonista y le hacía algo al malo. Y para mí se me hacía súper cool, así de que cortarles la ropa, quemarlos un poco. Y Jafar era de mis juguetes favoritos porque era malo y tenía magia. Y como pueden ver, mis historias eran muy dramáticas. Tenían sus trabajadores que ahorita les voy a mostrar quiénes son. Ay, me están haciendo recordar varias cosas bien bonitas. Mira, te voy a poner aquí junto al güey con el que siempre luchabas. Abrázalo. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba este güey. Era el Elementor, el monstruo del villano, y volaba. Ya no tiene pila, pero rugía. Un peluchito que nos compramos de niño que también era trabajador del malo. Ay, miren este. Me encantaba. Hasta en la pandemia en clases en Zoom lo usaba porque era como de... Te quiero mucho, sí. ¿Qué recuerdos? ¿Saben qué? A mí me fascinaban mucho los X-Men. Yo quería ser uno de ellos. Era igual de los buenos. Pero la mayoría de mis juguetes, ahora que me acuerdo, los mordió mi perro. O los quemé. Uy, el Power Ranger, que también era los malos. Se podía abrir. Obviamente Jack Sparrow, que era el borracho de mi historia. Es que deberían ver cuántos hay. Hay muchos, pensé que iban a ser como 2, pero la verdad es que son muchos, miren. ¿Ya vieron? ¿Reconocen alguno? Los sacamos todos y los ponemos en la mesa. A ver cómo se ve. Jafar siempre raptaba unas brats que tenía mi hermana, que obviamente están en otra caja y no las iba a meter aquí. Se iban a dar cuenta. Siempre Jafar ganaba. Era un final triste y dramático. Estaba esperando. Oh, mi Max Steel. Ya me dieron ganas de volver a jugar. Un Stitch que me compré en Disney porque es de mis personajes favoritos en la vida. Oigan, ¿saben qué? Encontré a una de mis protagonistas del planeta del tesoro. Me encantaba ella. Ella siempre tenía un barco de plástico que ya no lo tengo, con otras historias con ellos. Sexy, empoderada, y le podía poner el vestido. Y ahora sí, este es mi juguete favorito en la vida, en los X-Men, en Marvel, en todo. Y mi perro hizo que sufriera. Me encantaba, sobre todo los poderes que tenía, güey. O sea, la neta, él era invencible en muchas de mis historias. Oigan, ver ya todos mis juguetes así, la verdad es que ya me dieron ganas de volver a jugar. Porque aparte, cada uno tiene su historia, pero como yo era de esos niños que se encerraba en su cuarto y dejaba que la imaginación creciera y no tenían tantos amigos afuera, como que ellos fueron mi red emocional para estar en mi propio mundo mientras... cosas de afuera pasaban, internas, mientras yo me descubría. Y compartirlos con ustedes se siente increíble porque ahora son mis nuevos amigos. Así que yo te pregunto, ¿jugarías conmigo? Yo obviamente voy a pedir este y este y este. ¿Tú cuáles eliges para jugar? Yo pido ser el malo, es que es más divertido. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y ve a ver otros videos. Y mientras eso pasa, te vamos a cantar una canción. Le vas a dar clic
al siguiente video y te vas a suscribir y le vas a dar like y me vas a comentar diciéndome que qué increíble video. Me está doliendo la pierna. Seguramente me va a dar un calambre. Ya, güey.